Las aguas del Mediterráneo, otrora un espejo de sereno azul, presenciaron el día en que su color se tiñó de un oscuro y denso tono rojizo. El mar olía a azufre, madera quemada y muerte mucho antes de que el último cañón enmudeciera. El 7 de octubre de 1571, los destinos de la Europa civilizada y del formidable Imperio Otomano chocaron en un espectáculo espantoso en la historia de la guerra naval. Este sería el último gran enfrentamiento del mundo occidental librado casi exclusivamente entre barcos de remos, herederos directos de las antiguas trirremes romanas y griegas. Fue, en su esencia más pura, una gigantesca y sangrienta batalla de infantería librada sobre plataformas flotantes. Para comprender la magnitud de Lepanto, hay que remontarse en el tiempo y sentir el terror que paralizó Europa. Desde principios del siglo XIV, el Imperio Otomano se había expandido con una ambición insaciable, operando una maquinaria militar y administrativa de precisión letal anclada en los temibles jenízaros, soldados de élite criados para la guerra desde la infancia. Los turcos transformaron el Mediterráneo en un lago privado. La gota de agua teñida de sangre cayó en Chipre en 1570. La formidable fortaleza veneciana de Famagusta resistió un asedio atroz. Cuando se agotaron los suministros, el comandante veneciano Marco Antonio Bragadín se rindió al Ala Mustafa Pasha bajo la sagrada promesa de un salvoconducto para sus hombres. La promesa fue traicionada con una crueldad que hizo temblar a Europa. Bragadín fue mutilado, obligado a cargar pesados sacos de tierra sobre las murallas derruidas y finalmente desollado vivo. Su macabra piel fue rellena de paja e izada como un grotesco trofeo en el mástil del buque insignia otomano. El mensaje era claro: Occidente sería devorado. Acto segundo. La cruzada de tinta, oro y egos. Consciente de la inminente aniquilación total de la cristiandad y de que los reinos europeos se desangraban por los conflictos internos generados por la Reforma Protestante, el Papa Pío V dio la voz de alarma. Con una diplomacia frenética y desesperada, orquestó lo imposible. El 25 de mayo de 1571 nació la Liga Santa. Era una coalición precaria, un polvorín de alianzas forzadas. La República de Venecia, un imperio mercantil centrado en el lucro, detestaba al imperio español, centrado en la cruzada religiosa y la hegemonía mundial. A ellos se unieron los estados pontificios, la República de Génova, el Gran Ducado de Toscana, el Ducado de Saboya y los formidables caballeros de Malta. Para mantener a estos feroces guerreros bajo el mismo mando, el rey Felipe II de España, principal financiador de la flota, impuso a su hermanastro ilegítimo como comandante supremo. Don Juan de Austria tenía apenas 24 años. Carismático, apuesto y despiadado, cargaba sobre sus hombros la supervivencia del continente. La logística era abrumadora. Se reunieron más de 40.000 marineros y 30.000 tropas de choque. Entre ellos se encontraban 7.000 soldados de la infantería regular del Imperio Español, los temidos tercios, mercenarios alemanes y profesionales venecianos. En las entrañas de los barcos, encadenados a los remos, se encontraban decenas de miles de hombres, soportando un calor abrasador, un hedor indescriptible y la amenaza del látigo. Acto tercero. La niebla de Patras y la ventaja de los dioses. El 16 de septiembre, la inmensa armada zarpó de Mesina, navegando por el Adriático. La travesía estuvo plagada de tensiones. En una disputa a bordo, el almirante veneciano Sebastiano Venier ahorcó a un soldado español,
provocando casi un motín y combates fratricidas dentro de la propia flota, antes incluso de encontrarse con el enemigo. Solo la intervención diplomática de los generales impidió que don Juan de Austria hundiera los barcos de Venier en represalia. El 7 de octubre, el amanecer se abrió paso entre la niebla en el Golfo de Patras. El vigía del buque insignia real avistó al enemigo. La flota otomana, comandada por Muezzin-Sade Ali Pasha, formaba una gigantesca y letal media luna, con 222 galeras y 56 galeones. A bordo, las tripulaciones contaban con los letales arqueros turcos. En el mástil del Sultana, el estandarte verde del profeta ondeaba al viento, bordado con el nombre de Alá miles de veces. La flota de la Liga Santa se organizó en una monumental formación en cruz. El ala izquierda estaba bajo el mando del veneciano Agostino Barbarigo. El centro, comandado por don Juan de Austria, flanqueado por Colonna y Venier. El ala derecha por el genovés Giovanni Andrea Doria. La retaguardia estaba a cargo del genio táctico Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. El viento matutino soplaba a favor de los turcos, hinchando sus velas e impulsándolos contra los cristianos. Don Juan navegaba con su flota en una veloz barca, alzando un crucifijo y gritando: «No hay paraíso para los cobardes». Y entonces, cerca del mediodía, ocurrió lo imposible. El viento amainó repentinamente, dejando las velas otomanas a la deriva. Luego se alzó una brisa ligera, esta vez a favor de la Liga Santa. El ambiente se llenó de misticismo. Todo estaba listo. Acto cuarto. El prólogo ardiente y la batalla en el flanco izquierdo. La batalla comenzó con una devastadora sorpresa tecnológica. 6 galeras venecianas, inmensos barcos, mucho más altos y pesados que las galeras comunes, que se alzaban como castillos de madera sobre el mar, se habían posicionado delante de la flota cristiana. Armadas con docenas de cañones pesados en todas direcciones, abrieron fuego en rápida sucesión. La lluvia de plomo y hierro arrasó la línea del frente otomana, destrozando cascos y diezmando tripulaciones antes de que los turcos pudieran siquiera lanzar sus garfios. En el flanco norte, cerca de la costa, el comandante otomano Mehmed Sirocco aprovechó su conocimiento de las aguas poco profundas para deslizar sus galeras entre la flota de Agostino Barbarigo y tierra firme. El flanco izquierdo cristiano se vio acorralado en un caótico combate cuerpo a cuerpo. En el fragor de la batalla, Barbarigo levantó la visera de su casco para dar una orden crucial. En ese preciso instante, una flecha turca le atravesó el ojo, alcanzando su cerebro. Pero el sacrificio no fue en vano. Motinados ante la oportunidad, los esclavos cristianos encadenados a los remos de las galeras del Sirocco se liberaron, recogieron las espadas caídas y masacraron a sus capataces por la espalda, cambiando el curso de la batalla en el norte. Acto quinto. La bodega de la Marquesa y el destino de Cervantes. Mientras los almirantes se enfrentaban, en las húmedas y pestilentes entrañas de una galera española llamada la Marquesa, se libraba una batalla silenciosa y profundamente solitaria. Miguel de Cervantes, un joven soldado de 24 años, estaba consumido por la malaria. Los picos de fiebre alta le causaban delirio y temblores incontrolables. Su cuerpo estaba bañado en sudor frío, su rostro pálido y demacrado. El capitán del barco, al ver el lamentable estado del joven, dio una piadosa orden: permanecer en la bodega, resguardado en la oscuridad, lejos de la cubierta donde reinaban el plomo y la muerte. Para la gran mayoría de los hombres sería una bendición. Para Cervantes, un insulto. Apoyándose en los mamparos de madera que crujían por el impacto de los cañones, el joven se puso de pie. La respuesta que le dio a su oficial trascendió el momento y quedó grabada en la historia de la literatura y la guerra.
Señor, ¿qué dirían de mí? Prefiero morir luchando por Dios y mi rey que esconderme bajo cubierta y ser considerado un cobarde patético. Cervantes subió las escaleras hacia la luz cegadora y el rugido ensordecedor. La marquesa se encontraba en el epicentro del fuego cruzado. Estaba colocada en un pequeño esquife atado al costado de la galera, una posición suicida. La adrenalina del combate había erradicado la malaria de su sangre. Disparó su pesado arcabuz, recargó en medio de una lluvia de flechas y luchó con la ferocidad de un león acorralado. León, en el fragor de la batalla, la furia del Imperio Otomano lo alcanzó. El pecho del joven español fue alcanzado violentamente por 2 proyectiles de plomo, arrojándolo al suelo empapado de sangre. Al instante siguiente, un tercer disparo le atravesó el brazo izquierdo, destrozándole huesos, seccionándole músculos y dañando irreparablemente los nervios. Cervantes cayó sobre la cubierta de la marquesa, bañado en sangre con el brazo inutilizado para siempre. Sin embargo, aunque su cuerpo cedió, su mente permaneció tan lúcida y aguda como una espada de Toledo. El dolor insoportable sería su bautismo. Sobreviviría para convertirse en el manco de Lepanto. Acto sexto. El duelo de titanes y la caída del estandarte. Mientras Cervantes se desangraba, el epicentro del Golfo se transformó en un escenario de matanza. El imponente ariete de bronce de la Real, la galera de Don Juan de Austria, aplastó las estatuas de la proa del Sultana, el buque insignia de Ali Pasha, penetrándola hasta la 4ª plataforma de remo. Fue un brutal enfrentamiento entre la infantería de los tercios españoles, soldados acorazados armados con arcabuces y afiladas picas, y los jenízaros de élite, que disparaban andanadas de flechas compuestas con precisión quirúrgica. La cubierta del Sultana se convirtió en un escenario de masacre. El barco otomano estuvo a punto de repeler a los cristianos, pero el rápido apoyo de Marcantonio Colonna, que lanzó su galera contra el flanco turco, cambió el rumbo de la batalla. El avance español se convirtió en una implacable marea de hierro. Ali Pasha, luchando con valentía, fue alcanzado en la cabeza por un disparo de arcabuz español. Cayó sobre la cubierta. Un soldado español saltó sobre él, alzó una espada y decapitó al gran almirante del Imperio Otomano. La cabeza cercenada de Ali Pasha fue ensartada en una lanza y alzada al cielo para que todos la vieran. El estandarte sagrado del profeta fue capturado y arriado, reemplazado por banderas cristianas. El impacto psicológico paralizó al núcleo turco. El terror se extendió como la pólvora. La columna vertebral de la invencible flota se había quebrado. Acto séptimo. La brecha en el flanco y la salvación de la retaguardia. La victoria en el centro estuvo a punto de convertirse en un desastre estratégico en el flanco derecho cristiano. El comandante genovés Giovanni Andrea Doria, al ver al brillante corsario turco Uluç Ali intentando una maniobra de flanqueo, ordenó a sus barcos navegar hacia el sur. Esta decisión abrió una brecha colosal en la línea de la Liga Santa. Sí, Uluç Ali, aprovechando el grave error que muchos llamaron posteriormente la traición genovesa, viró sus barcos con agilidad felina y penetró la brecha. Cayó con una fuerza abrumadora sobre un grupo aislado de barcos, atacando directamente la galera insignia de los caballeros de Malta. La ferocidad musulmana masacró a casi todos los caballeros a bordo. El centro cristiano estaba a punto de ser flanqueado y destruido por la retaguardia. En este momento de pánico absoluto, el marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, lanzó su escuadrón de reserva con una reacción magistral.
se enfrentó a las fuerzas de Ulugh Ali, obligando al brillante almirante otomano a abortar el ataque. Ulugh Ali huyó con decenas de barcos intactos, pero llevando consigo el orgulloso estandarte capturado a los caballeros de Malta. Acto VIII. Las secuelas de la sangre y la nueva geopolítica. Al caer la tarde, el estruendo de los cañones había sido reemplazado por los gemidos de los heridos y el crujido de las maderas que se hundían. El mar en el Golfo de Patras ya no era azul. Los testigos informaron que las aguas se habían teñido literalmente de rojo con sangre a lo largo de varias millas náuticas. Las cifras fueron asombrosas y justifican la batalla de Lepanto como una de las más sangrientas de la historia. En menos de 5 horas el Imperio Otomano perdió 30.000 hombres y vio capturadas 117 de sus galeras y hundidas decenas más. La Liga Santa contabilizó aproximadamente 7.500 muertos. Miles de esclavos cristianos demacrados y marcados por los latigazos turcos fueron liberados de sus cadenas. El Papa Pío V, en Roma, interrumpió una reunión de cardenales ese mismo día, se asomó a la ventana y declaró con convicción divina que la flota cristiana había vencido. La victoria envalentonó a Europa, destrozando el complejo de inferioridad y el aura de invencibilidad que rodeaban el poder naval otomano. Sin embargo, la victoria estratégica a largo plazo fue ambigua. La Liga Santa, corrompida por intereses mezquinos, se desintegró. Venecia, desesperada por restablecer sus rutas comerciales con el Levante, firmó un vergonzoso tratado de paz al año siguiente, cediendo formalmente Chipre y pagando reparaciones al sultán. Los otomanos reconstruyeron una colosal flota de 250 barcos en tan solo 6 meses. Como afirmó irónicamente el gran visir otomano, al arrebataros Chipre, os privamos de un brazo. Al derrotar nuestra flota en Lepanto, solo nos afeitaron la barba. Un brazo amputado no vuelve a crecer, pero una barba afeitada crece con aún mayor vigor. A pesar de ello, el historiador Paul K. Davies señala el verdadero legado del conflicto. Lepanto fue fundamentalmente una victoria moral. Impidió el expansionismo turco sobre la Italia peninsular e inauguró la supremacía occidental. Acto 9. La forja del cautiverio y la mayor victoria de Cervantes. Para el joven soldado que sangraba en la cubierta de la Marquesa, Lepanto no sería el final, sino el bautismo de fuego de una vida marcada por un sufrimiento extraordinario y una genialidad atroz. El pecho de Miguel de Cervantes fue suturado, pero su brazo izquierdo se necrosó, permaneciendo inerte el resto de su vida. 4 años después, recuperado y con cartas de recomendación del mismísimo Don Juan de Austria por su valentía, Cervantes navegaba de regreso a España cuando su galera fue atacada por piratas berberiscos. Fue capturado, encadenado y arrastrado a las mazmorras de Argel. Si bien la batalla lo había quebrantado físicamente, el cautiverio buscaba quebrantar su alma. Durante 5 años interminables e infernales, Cervantes vivió como esclavo. Intentó organizar fugas masivas en 4 ocasiones. En cada una de ellas, fue traicionado o capturado. Ante la tortura, la humillación y la ejecución, siempre se negó a traicionar a sus compañeros cristianos, asumiendo la culpabilidad absoluta ante sus verdugos. El corsario Dalí Mami y el gobernador otomano quedaron tan impresionados por la indestructible fortaleza psicológica de este español manco que jamás lo ejecutaron. Fue rescatado y regresó a una España ingrata que no tenía glorias que ofrecer a sus héroes lisiados. La pobreza, la burocracia fiscal y las injustas estancias en prisiones españolas consumieron sus años de madurez. Ya no podía blandir la espada. El imperio lo había olvidado. Pero el genio
forjado en la fiebre de la Marquesa, templado en la sangre del Golfo de Patras y endurecido en el hierro del cautiverio argelino, necesitaba una vía de escape. Años después, reflexionando sobre su desgracia física, Cervantes escribiría una de las frases más trascendentales de la historia. Afirmó haber perdido el uso de su mano izquierda para mayor gloria de la derecha. Su mano derecha ya no empuñaba el acero, sino una pluma. Impulsado por la desilusión con la nobleza y una profunda empatía por quienes luchan contra los molinos de viento de la vida, escribió su obra maestra. Don Quijote de la Mancha no nació de una mente académica inmaculada, sino de las cicatrices de un hombre que conoció el terror, la sangre, la lealtad absoluta y la locura humana en su forma más purulenta. La batalla de Lepanto salvó al continente europeo de la subyugación naval turca, deteniendo el avance de un imperio. Pero su consecuencia más sublime y eterna fue la de servir como crisol incandescente que forjó a Miguel de Cervantes. El brazo mutilado fue el precio que el destino le impuso para concederle la inmortalidad. La mayor batalla de la Edad Moderna quedó inmortalizada no solo en el hierro y el plomo que reposan en el fondo del mar, sino también en la tinta que delineó el alma tragicómica de todos los hombres, demostrando de forma definitiva que las victorias más resonantes del espíritu humano surgen invariablemente de sus heridas más profundas.